12:10, sí, de esta mañana le estamos dando el cierre, pero con una invitada que le hemos mandado tanto mensaje que dijo voy, así me dejan de molestar, sí, que es la ingeniera agrónoma Magalí Parzanese, que la tenemos aquí en vivo y en directo, era una broma, obviamente, ¿no? Queríamos tenerla a Magalí para charlar un poco acerca del arbolado de Chivilcoy, que está bueno plantear estas temáticas también aquí en el programa, y ella me estaba haciendo como una intro, de la cantidad de especies que tenemos en Chivilcoy. ¿Cómo estás, Magalí? Buen día, gracias por venir aquí a la radio nuevamente. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo. ¿Todo bien? Y contenta de estar acá para hablar de este tema. Bueno, vamos a arrancar por el principio, porque vos estás, digamos, con una diplomatura en el centro universitario que tiene que ver con, ¿qué es? ¿Paisajismo es? Sí, es una diplomatura en paisajismo sustentable. Paisajismo sustentable. Sí, es un enfoque, o sea, es hablar de esta profesión de paisajista, pero desde un enfoque hacia la sustentabilidad, hacia decir, bueno, aquellos proyectos de paisajismo que armen las personas que finalicen esta diplomatura, tienen que tener un enfoque hacia el uso sostenible de los recursos. O sea, en paisajismo trabajamos con plantas, trabajamos con el suelo, trabajamos con el agua y bueno, todos son recursos naturales limitados que tenemos que aprender a cuidar y aprender a usarlos de manera racional. Entonces, por eso en esta diplomatura lo que tratamos es de ir hacia ese enfoque, el uso de especies nativas, el cultivo sobre el suelo sano, ¿sí? El uso de insumos que sean biológicos, claro, y menos amigables químicos. Con el ambiente, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, tenés un poco no tenés bastante experiencia también. Recordemos que la última vez charlamos de la ecohuerta. Exacto. Que viene por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Es como y por ejemplo, ya que lo planteas, esto de justamente plantar un árbol de esta manera, de manera sustentable. Uh-huh. ¿Es lo mismo, por ejemplo, que manejar una huerta? En cuanto a herramientas, en cuanto al suelo, ¿cómo es el manejo? Bueno, estamos hablando siempre de plantas, pero de distinto porte. O sea, uno cuando proyecta una huerta o un jardín habla de especies, por lo general herbáceas o arbustos, que claro, no van a trascendernos. En cambio, los árboles lo que tienen de lindo es que nosotros plantamos y ese individuo va a estar ahí incluso cuando nosotros ya no estemos, y hay que hacerlo como con ese enfoque, con un enfoque de decir, bueno, lo que yo planto lo voy a hacer de manera responsable y consciente porque es una decisión que me va a trascender. Y bueno, un poco dentro del programa de la diplomatura que mencionamos del centro universitario, incluimos el tema de árboles, es uno de los temas principales, y decidimos armar una clase abierta, que fue la que se realizó el sábado pasado, para poder contar no solo a los alumnos de la diplomatura, sino también a todos los ciudadanos de Chivilcoy, cuáles son las especies que están en nuestra plaza principal, que son árboles que se plantaron la mayoría a partir de 1930. 1930. Porque, bueno, la plaza principal, lo que contábamos el sábado, es que fue nombrada, o sea, fue planificada desde la fundación de Chivilcoy, ¿sí? Sí. O sea, el espacio que ocupa la plaza, desde el momento de la fundación ya estaba trazado y establecido para la plaza. Pero fue recién a partir de 1866 que se nombró como Plaza 25 de Mayo, y se hicieron las primeras planificaciones como un espacio público. Pero recién a partir de 1930 tomó la forma que tiene ahora, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se empezaron a plantar muchas de las especies que todavía podemos ver. ¿Tenemos especies de esa época? Sí, hay árboles. Bueno, eso fue lo interesante que pudimos compartir el sábado, que vimos árboles que con una copa que supera los 20 metros de diámetro. O sea, para que un árbol logre esa magnitud, tiene que haber vivido más de 80 años y haberlo hecho de una manera sana y para llegar a ese porte. Así que fue muy interesante, y la actividad en ese sentido, para que uno tome dimensión realmente de qué es un árbol en su esplendor, ¿sí?
Bueno, estos son árboles ya, con Sí, todas las letras, exactamente. verdaderamente. Bueno, pueden durar cientos de años, ¿no? Sí. Un árbol depende del hábitat y como vos Ujú. recién decías, saludablemente puede vivir. Sí. Por eso ¿Depende de la especie también? depende, obviamente depende de la especie, como cada especie y cada individuo en su ADN lleva como la información de cuál va a ser la magnitud final que va a tomar cuando finalice su desarrollo. Y si uno le da las condiciones necesarias para que logre ese desarrollo, va a alcanzar la altura de esa especie. Bueno, hablando de especies, sí, de esta recorrida que la verdad tuvo mucha trascendencia la Sí, la recorrida verdad que que hicieron. estuvo re lindo, a pesar de que ser julio y el Sí. frío y demás, sí, fue bastante convocante. Por un lado. Y por otro lado, preguntarte, ¿qué cantidad de especies tenemos en nuestra plaza principal? Hablemos primero de la plaza principal. Bueno, en la plaza lo interesante también es que tenemos el plano y tenemos el plano con todos los árboles identificados, así que bueno, eso si a alguien le interesa puede comunicarse con la diplomatura y lo podemos compartir, también el municipio lo tiene. Eh, Identificamos más de 40 especies y más de 100 ejemplares. O sea, hay muchas especies que tienen más de un ejemplar de la misma especie plantados en Chivilcoy, o sea, en la plaza principal. Y nosotros sumamos uno más para finalizar la actividad Bien. del sábado. Sumamos un arbolito nativo, que bueno, digo arbolito porque es una especie de tercera magnitud, o sea que son especies que no alcanzan más de 10 metros de alto, que es interesante también conocer eso porque para los vecinos que necesitan plantar en veredas angostas o que no quieren tener problemas de que, bueno, hay un espacio de plantera, o sea, se llama plantera al cantero, El cantero, claro. que se le deja para plantar el árbol. Si, por lo general, los vecinos como no son conscientes de que en un cantero de 1 metro cuadrado no puedes poner una especie como un jacarandá o un roble sedoso o un palo borracho. Bueno, digo los nombres comunes para no decir los nombres científicos, Sí, no nos tiene diga lo mucho No sentido. nos diga lo científico, no vamos a entender Por eso, nada. o un ibirapitá, que bueno, que son algunos de los árboles que se ven en los bulevares. Uno no puede ponerlos en la vereda porque después irremediablemente termina teniendo que sacarlos o teniendo problemas, o los liquidámbar también, que son árboles re lindos, pero que terminan levantando las raíces Y sí. si tenemos veredas angostas. Entonces, haber plantado un arbolito chiquito, nativo, en la plaza principal, estuvo bueno también para generar eso de que hay un montón de opciones de árboles de porte chico que se pueden plantar tranquilamente y que vas a tener todos los beneficios que te da un árbol, desde la sombra, la oxigenación, las flores, los frutos, el sentido estético, ¿sí? De que uno ve También. los árboles y disfruta de ellos. Y puede tenerlo y que esa especie sobreviva y que se quede ahí y que sea parte del espacio público que es de todos, que eso es lo más importante también, ser conscientes que tanto las plazas como las veredas, como los parques, los bulevares, son de todos nosotros, entonces entre todos tenemos que cuidarlos. Dijiste algo interesante recién, ¿no? Porque a veces nos pasa esto también. Nos pasa con las flores, Uh-huh, nos pasa con las plantas, con los árboles, esto de ir por el lado de la estética. uh-huh. Y a veces la estética, digamos, no se condice con Sí, lo que se puede plantar, ¿no? O sea, porque vos querés plantar, mirá qué lindo tal árbol. Bueno, pero ¿tengo las condiciones? Exacto. Eso era lo que también queríamos compartir en la actividad del sábado, decir, bueno, quizás una magnolia grandiflora, que son las magnolias grandes que vemos de flores blancas. La menciono porque es un árbol súper lindo, que estéticamente siempre tiene follaje, o sea, tiene el follaje persistente, florece, es súper lindo, típico de los campos de Argentina, pero no lo puedes plantar en tu vereda porque necesita mucho espacio, ¿sí? Le estarías haciendo un mal a ese árbol plantándolo ahí. Entonces, bueno, hay que elegir, pero como te decía, hay muchísimas opciones y es simplemente informarse, encontrar a quién hacer la pregunta y encontrar bien la Claro. respuesta. Sí. Asesorarse y bueno, y
y no dudar, sí, en plantar aquellos que no tengan árboles en su frente, porque, bueno, los beneficios son mucho mayores que los problemas con los que nos podemos encontrar si tomamos la decisión de manera consciente y siendo bien informados. Por supuesto que sí. A ver, te consulto. Vos decime que lo que sí, lo que no, digo, pero 40 especies, ¿sí? En la Plaza 25 de Mayo, digamos, Sí. esto forma parte, digamos, de lo que es la diplomatura. Lo hicieron como una actividad como para conocer qué especies tenemos en la plaza, para dejar referencias, digamos, también al municipio y a quienes vienen en las futuras generaciones. Sí, la idea fue justamente eso. Primero, que los mismos alumnos de la diplomatura se acerquen, sí, a los espacios públicos, también para conocerlos y Claro. para tener como una práctica más, porque bueno, no es lo mismo uno estudiarlo o verlo en una clase que tomar realmente dimensión. En el vivo y en el directo. Sí, porque realmente ahí te das cuenta y decís, claro, imposible que yo plante un palo borracho que después va a tener 1 metro, 1,5 metros de diámetro el tronco en una vereda, ¿sí? O eso va a ser un problema, sí o sí. Entonces, esas especies que por ahí a los alumnos de la diplomatura les gustan o les llaman la atención o son de las más conocidas, decir, bueno, generar conciencia de día de mañana cuando estés ejerciendo tu profesión, bueno, tenés realmente en tu cabeza las dimensiones de los árboles, ¿sí? Porque uno por ahí se pierde en decir, no, 20 metros, 15 metros, 12 metros, ¿cuánto es realmente eso? Y después, sí, para generar conciencia a todo el público en general, Claro. y a todos los que les interesa también, ¿sí? Porque hay mucha gente que les interesan los árboles y quizás no tienen un espacio para conversarlo, para compartirlo, viste que es lindo Sí, cuando sí, uno sí. forma comunidad con gente que tiene sus mismos intereses. Así que, ¿Tendremos así como mismas especies en las distintas plazas de Chivilcoy? ¿O serán diferentes por ahí de lo que se plantó en uno, se plantó en otra? mira, ¿Tenés conocimiento? sí, a mí lo que me sorprendió es que, por ejemplo, en la plaza principal no hay tilos. No hay tinos. Y hay un montón de plazas en Chivilcoy, por ejemplo, la 9 de Julio, la Plaza Mitre, que todo el perímetro de la plaza son tilos. Y es uno de los árboles que a mí más me gusta porque, bueno, en noviembre cuando florecen el perfume es tipo increíble. Ese es otro de los aspectos que podemos valorizar en un árbol, el perfume de sus flores. Realmente cuando uno lo siente, lo disfruta, como agradece, como poder tener ese momento de disfrutar de ese aroma. Así que eso me sorprendió. Claro. Porque es un árbol súper común y en la plaza principal no está. Así que sí, varían, así que es interesante como por ahí repetir después esta actividad en las demás plazas. Y después otra cosa que me pareció interesante es que en la plaza principal hay un ejemplar de una secuoya o secuoya, que es una conífera que es de la especie que alcanza la máxima altura. O sea, hay un ejemplar de 115 metros de una secuoya en Estados Unidos y es el árbol más alto del mundo. O sea, te puedes imaginar. Sí. Es algo increíble. Así que, nada, y tenemos un ejemplar de esos acá en la plaza. Y, o sea, no tiene 115 metros. De hecho, sufrió en el tornado un quiebre, así que está un poco deteriorado, pero sigue ahí y está vivo, o sea, está bien. Así que nada, los que quieran acercarse, poder verlo, poder conocer esa especie que es icónica, está bueno, porque lo tenemos en la plaza. Bueno, está bueno también estas propuestas, ¿no? Bueno, a ver, lo hiciste, digamos, como profesora, Ujú, ¿sí? sí. Pero está bueno estas suertes de visitas guiadas o de decir, bueno, esta especie, la otra especie, digo, como para conocer, ¿no? Porque ¿a quién no le ha llamado la atención? ¿Sí? El hecho de los años de un árbol, de la altura, pero bueno, no saber de qué se trata, ¿no? Ujú. Sí, es súper interesante y bueno, en la idea de la diplomatura es seguir compartiendo estos espacios y de hecho este sábado... Perdóname, Sí. Magali, que te interrumpa. ¿Esto se abre, digamos, a la comunidad en general?
Sí, La persona que se quiera sumar, bueno, el otro día, por ejemplo, nos avisabas de que iban a estar el sí. sábado en la plaza, o sea, compartieron un flyer, digo, la persona aunque no esté estudiando, Ujú. pero está interesada, como recién decías, y tengo una comunidad para poder hablar del mismo idioma, Exacto. ¿se puede sumar? Sí, de hecho sumamos a algunos alumnos como oyentes también a la diplomatura y también cada una de las clases especiales que se dictan como seminarios especiales de temas específicos, ya sea de césped, por ejemplo, seminario de césped, seminario de arbolados, después hicimos un seminario de estanques y especies acuáticas. Todos esos son siempre abiertos a la comunidad y puede acercarse el que quiera. Siempre tratamos de difundirlo. Y este sábado, como te quería contar, Sí. vamos a compartir un viaje educativo también. Vamos a ir al Jardín Botánico Carlos Taís, en Capital, y además a ver los jardines del Museo de Arte Decorativo y algunos otros espacios públicos de la ciudad que también tienen árboles de muchísimos años. La idea es reconocer especies y nada, compartir este viaje de estudio como para seguir enriqueciendo a la diplomatura, que la verdad es que el grupo está muy contento y está muy bueno porque es educación realmente de calidad, como siempre los profesores que se van acercando para dictar los distintos temas son profesionales reconocidos en su ámbito, así que eso está bueno. Y bueno, y lo demuestra la convocatoria que tiene, así que agradecida. Y bueno, y también aprovecho para difundirlo lo del viaje porque hay algunos cupos disponibles. Bien. Y siempre tratamos de abrirlo a la comunidad porque quizás cursar una diplomatura que se dicta en 3 cuatrimestres es una carga horaria intensa, o sea, se dicta 2 veces por semana, se cursa 2 veces por semana. Y es intensa la cursada, quizás no todos pueden, pero sí hay gente que le interpela, que le interesan estos temas y puede compartir. Y en ese aspecto, por ejemplo, si les interesa compartir el viaje, Sí, ¿cómo se tiene que comunicar con el CUCH en sí, este caso? sí. Después si querés te Dale. dejo el número, o bueno, conmigo, o en las redes sociales del CUCH también Del está. Centro Universitario de Sí. Chivilcoy se pueden contactar si les interesa, ¿no? Ujú. Y saliendo de lo público, digamos, ¿sí? No sé si forma parte del estudio o no, ya te lo pregunto vos como ingeniera agrónoma. Ujú. En el aspecto privado, ¿qué te has encontrado? Digamos, de lo que plantan los vecinos, de lo que plantamos los vecinos. En base a la ordenanza, en algunos casos, por ejemplo, de lo que está permitido, pero también, bueno, por ahí en su espacio, Sí. dentro de su espacio, ¿no? Es interesante porque la mayoría de las personas han tenido problemas, siempre, como que el comentario es no, planté en la medianera, entonces ahora elegí la especie que justamente ahora me está levantando todas las raíces del jardín, o con la poda, hago podar mis árboles todos los años y de la manera en que lo podan es siempre de la peor manera, porque o sea, las mismas personas que los interpela el tema y que les interesa se dan cuenta de todos los errores que cometen. Así que por eso también a nosotros nos parece interesante dar este debate y dar Sí. esta información, porque muchas veces las decisiones se toman mal, no por falta de interés, sino que por falta de información. De conocimiento, de Sí. información, claro. Y bueno. Pero tenemos mucha diversidad en la ciudad en cuanto a especies. Sí, la verdad que sí. Y más allá de que hay muchísimas cuadras que faltan árboles, Sí. yo me quiero quedar con lo positivo y la verdad es que, o sea, conozco gente que se ha mudado de otras ciudades o incluso de Capital a Chivilcoy y todos los comentarios es qué cantidad de árboles que hay o qué magnitud que tienen los árboles o también diversidad de especies. Yo me sorprendo muchas veces al caminar y ver árboles nativos plantados en frentes de veredas que vos decís, mirá, como que qué interesante que estén estas especies. Y bueno, y se disfruta. Y sí, aquellos que no tengan árboles o quieran plantar, que lo hagan, como los animo No, a que... por supuesto que sí. Sí. Y acá la decisión es de los frentistas, de los vecinos. Ujú. Sí, es como dije, es de todos, el espacio público es de todos y después nos acordamos en el verano, como Sí, hablábamos hoy, sí. cuando no tenemos sombra, Por supuesto. estamos peleándonos por el pedacito de sombra que hay en la cuadra y bueno,
con una simple acción de plantar, de proyectar la plantera, ¿sí? Primero conocer, bueno, qué dimensiones tiene mi vereda, medir. Después, una vez que tengo esa medida, decir, bueno, ¿qué árbol voy a poder plantar acá? Uno pequeño, uno de tercera magnitud, o tengo todo el espacio disponible para plantar uno grande. Bueno, y ahí ya me voy acotando las opciones disponibles. Claro. Elijo 3 o 4 que me gusten y me acerco a algún vivero o charlo con un profesional, o incluso te puedes acercar al CUCH y decís, bueno, se pueden comprar acá, tienen este valor, los árboles no son caros y la idea es que se plante bien y que se tutoren y que se cuiden, y solamente regándolos y cuidándolos de que no sean vandalizados, en unos años vamos a disfrutar de la sombra y después nos van a trascender y las otras generaciones que vengan van a seguir disfrutando de ese árbol. Perdóname, ¿qué nativos te encontraste que te sorprendió en algunas veredas? A mí me gusta mucho el Solanum granulosum, que es un árbol también de porte chico, que da unas flores lilas con el centro bien amarillo, es de la misma familia del tomate. ¿Vieron que el tomate florece amarillo y tiene un centro bien amarillo? Sí. Bueno, este árbol, los pétalos son lilas y el centro es bien amarillo, o sea, son bien contrastantes. Las hojas son persistentes y forma una copa como bien de sombra, o sea, bien aparaguada, como de forma de paraguas y con un diámetro interesante. Entonces, está bueno porque es un árbol chico que da flores, es nativo y tiene sus hojas persistentes y da buena sombra, así que Mira, crece rápido. Me parece que tengo por el barrio eso. Sí, ahora que me dan seguir las hojas lilas, no, yo no conozco los nombres, ¿no? Sé que hay un ceibo porque, bueno, es ese, el ceibo, ¿viste? Sí. Bueno, los ceibos son de los más conocidos, son nuestra flor nacional, así que... Ese sí lo conozco la especie, o algún, ¿cómo es fregno? Los fresnos, sí. Fresnos son, sí, ¿no? Fresnos. Sí. O algún, bueno, en una época que la gente ponía mucho paraíso. Bueno, no sé cómo se llama, ¿viste? Yo te tiro los nombres vulgares. Está bien. La idea es que todos nos entendamos. O lilas también. Bueno, paraísos, lilas. La lila necesita una poda particular, ¿no? Las lilas también son de follaje persistente, o sea... No sé si son nativos, es lo que me acuerdo que tengo ahí en el barrio. No, ni las lilas ni los paraísos son nativos. No son. Y de hecho son especies que son consideradas invasoras. Bien. O sea, son exóticas porque no son nativas y además son invasoras. Entonces no se recomienda que se planten. Además los paraísos tienen el problema de que no son árboles que duran muchos años. Enseguida se empiezan a... Sí, entonces después tenés que sacarlos porque una vez que el tronco se enferma y se ahueca, después es un riesgo, entonces hay que sacarlo. Los frutos son tóxicos también. También, sí. Se usan para algunos biopreparados tipo fungicidas, o sea, está bueno como insumo para biopreparados, para agricultura o horticultura agroecológica, pero no es una especie que yo recomiendo plantar. Y bueno, y las lilas también se ven en el campo que se hacen montes de lila que son invasoras, ¿sí? Pensemos también que las especies invasoras, cuando empiezan a formar parte de los ecosistemas naturales, no dejan que las especies nativas vivan. Y ahí ya se genera todo un desequilibrio porque lo que nosotros tenemos que tener son especies nativas que están todas asociadas a la fauna, ¿sí? Nativa, a polinizadores, a aves, a mamíferos, etcétera. Entonces, bueno, no se recomienda las exóticas invasoras. Bien, recomendación nativas. Sí, y si no... Que consulten, que pregunten antes de... Exóticas, por ejemplo, el tilo, que decíamos hoy, la magnolia, los robles, sí, bueno, de porte chico, el crespón o la gestroemia, que son los que también florecen en verano, ahora no tienen hojas, o el ciruelo de jardín, son todos árboles de porte chico que se pueden plantar en vereda, que son exóticos, pero no son invasores. Así que no hay problema y son lindos también y fuertes. O sea, eso es importante también, que sean árboles resistentes, que vos los plantes y no tengas que estar reemplazándolos todos los años, sino que vivan, ¿sí? No, por supuesto. O sea que recién, a ver, sé que es una tecnicatura, recién lo decías. Y por ahí, sí, una diplomatura. Una diplomatura, perdón. Sí. Una diplomatura que por ahí, bueno, tiene una carga horaria. Sí. Pero
también ha pasado con otras propuestas, creo que cursos de extensión, si no me equivoco del CUCH. ¿A qué voy? Que hay muchas personas interesadas. Ujú. ¿Sí? Algunas obviamente, vuelvo, por ahí no están en la diplomatura por la carga horaria, pero han participado de cursos de extensión, les interesa lo que es el paisajismo. Sí, es muy convocante el Es tema. muy convocante. Sí, sí, porque Igual además uno piensa que en Chivilcoy no, pero en Chivilcoy sí. Hay muchas personas interesadas. y cada vez más porque también la gente busca. Algunas para trabajar, porque pueden tener una salida laboral, y otras por una cuestión de gusto personal. Sí, porque se busca también últimamente ese contacto con la naturaleza, ese contacto con la tierra, como que en estos tiempos de vivir tan así a tanta velocidad y todo, como que muchas personas encuentran en la jardinería o en el paisajismo como o ver crecer una planta o saber cómo hacerlo como un momento también de terapia o algo así similar, así que por eso también es muy convocante. Y la cantidad de cosas que uno puede aprender es infinita, entonces como que está buenísimo y la diplomatura como que es bastante amplia, abarca desde acuáticas, como te digo, hasta césped, árboles, como que es un mundo que no te cansás nunca de ¿Qué tiempo de duración explorar. tiene la diplomatura? Son 3 cuatrimestres. 3 cuatrimestres. Así que bueno, lo lindo es que las propuestas por lo general son abiertas al público, así que 1 o 2 veces al mes siempre hay clases abiertas, Bien. seminarios, así que bueno, es para estar atentos. Bueno, acá compartiste, si no me equivoco, con Victoria Barros. Sí, que sí, ella es sí. arquitecta. Sí. Digo, Ella- va un poco también de la mano con el paisajismo. el sí. paisajismo, ¿no? Sí, es una disciplina que engloba muchas otras. Porque por un lado tenemos todo lo que es el diseño en el paisaje, ¿sí? El diseño, el color, la estética, ¿sí? La función más bien estética de contemplación que puede llegar a tener un jardín o un espacio verde. Y por el otro lado toda la parte más técnica de manejo, ¿sí? De esas plantas, de cómo viven, de si se adaptan o no se adaptan a determinadas condiciones, etcétera, que eso sí tiene más que ver por ahí con o sea, con la ingeniería agronómica o con la botánica o con la biología, sí, es muy, muy transversal el paisajismo en sí, está buenísimo. Magali, bueno, te quiero agradecerte por haber venido, charlar con nosotros de esta cuestión, me parece muy, muy interesante. La recomendación a nosotros como vecinos también, que tomemos conciencia, que no nos acordemos en el verano, sino antes. Sí. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, Ahora. es momento de plantar. Una consulta más te hago, ya que estamos, sí, ya que viniste. Sí. Nosotros tenemos muchas especies acá, viste que en invierno quedan peladas. Sí. Le caen las hojas, todo esto por alguna cuestión en particular, digo, por algunas especies en particular, o pasa, digamos, en la mayoría que se viene el recambio de hojas y bueno, después empieza todo otra vez a reverdecer en primavera. A brotar. A brotar. Sí, ahora estamos en invierno, sí, que es la estación de descanso, sí, que la naturaleza se toma como un descanso. Bajan las temperaturas, o sea, en esta latitud en la que vivimos de la pampa húmeda, bajan las temperaturas, o sea, tenemos inviernos bien marcados, ¿sí? con heladas. Y bueno, y en esas condiciones hay muchas especies que entran como en una latencia y por eso pierden sus hojas, justamente para que todos los nutrientes que estaban formando parte de ese tejido vayan a las raíces, Claro. se toma un descanso y en primavera, cuando las temperaturas vuelven a subir, o sea que las condiciones que está explorando esa especie son las apropiadas para vivir, vuelve a traslocar todos esos nutrientes que llevó a la raíz hacia su copa y vuelven a brotar y a darnos sombra para el verano, que es su función. O sea, por lo general, los árboles que se plantan en las ciudades tienen esas características, que son caducos porque nos dejan pasar el sol en el invierno, justamente ahora necesitamos el rayito Claro. de sol. Por eso cuando dicen que la naturaleza es sabia, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que ahí sí. Ahí tenemos la prueba. La prueba, sí, totalmente. Y amén, digamos, nosotros estamos hablando de la temperatura, pero ¿cuán importantes son para nuestro medio ambiente? Y son clave, o sea, son clave porque los árboles, o sea, digo los árboles, pero todas las plantas en general Sí. hacen fotosíntesis y es el hecho de que hagan fotosíntesis es que capturan el carbono, si ellos viven capturando el carbono que está en la atmósfera, si el carbono es el responsable de que si se acumula mucho carbono en la atmósfera, o sea, mucho dióxido de carbono, se eleva la temperatura y vienen las consecuencias que se conocen como cambio climático, ¿sí?
los árboles lo que hacen, o las plantas en general lo que hacen es tomar ese dióxido de carbono y convertirlo en la materia, en tejido vegetal, ¿sí? Gracias a la fotosíntesis. Entonces, desde la captura del carbono de la atmósfera hasta oxigenar también la atmósfera, porque en ese proceso liberan oxígeno, hasta darnos sombra, hacer refugio, no sé, ser alimentos para las abejas, etcétera, etcétera, como cumplen, bueno, también la capacidad de infiltrar agua, ¿sí? En las lluvias que tuvimos hace un mes y pico atrás, Chivilcoy se inundó enseguida y bueno, y lo mismo pasó en un montón de otras ciudades. Cuanto más superficie esté cubierta por árboles y por vegetación, el agua infiltra mucho más y es mucho menos riesgoso que ocurran esos desequilibrios y esas inundaciones, así que son muchísimas las funciones que tienen. Bien, como para conocer. Bueno, nos has dado una clase muy interesante. Bueno, ¿sí? gracias. Más que una entrevista nos has dado una clase, así que el que no aprendió es porque no quiso. Igualmente, se pueden seguir interiorizando más, ¿sí? Acerca de estas cuestiones. Ahora van a hacer un viaje, pero bueno, cuando tengan alguna salida hacia la comunidad. Sí. Y me pueden seguir, sino también en Instagram. ¿Cómo te encontramos? Días al Sol es mi Instagram. Días al Sol. Sí, o me buscan como Magalí Parsanese y también. Si no, Días al Sol. Ahí está. Sí. Si quieren saber algo más, interiorizarse algo más, porque acá vamos haciendo así como un toquecito así medio integral. Pero bueno, la idea es concientizarnos un poco más acerca del arbolado que tenemos en Chivilcoy y de las funciones que cumple y de la importancia que cumple en nuestras vidas también, ¿no? Sí, para cuidarlo, sobre todo. Para ser más conscientes y cuidarlo. Y plantar a aquellos que no tenemos todavía, sí, no en nuestro frente algún que otro árbol. Y no nos acordemos en el verano cuando tenemos calor. Te tomo el compromiso de... Lo vamos a hacer. De que plantes. Después te voy a preguntar a ver qué conviene. Dale. ¿Sí? Magalí, muchas gracias por venir. Bueno, muy amable. A ustedes. Magalí Parsanese con nosotros y bueno, y con ella aquí en los estudios de Radio del Centro, ¿sabés lo que hacemos?